ir, Señor, en este caminar. Ni aún cosas difíciles, Padre, puede ser obstáculo, porque tú las venciste todas, Señor. Te damos gracias, Padre, y queremos que tú nos ayudes a poder entender todo esto y asimilar todo esto, Padre, porque necesitamos ser entendidos en este tiempo. Ponemos delante de ti, Señor, todo esto que vamos a compartir, y ayúdanos, Señor, para que podamos entender todo. Gracias por ser participantes y gracias porque tú estás interviniendo en todas las cosas como nunca, Padre. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos dando un resumen. Hemos estado hablando de los ayes, ¿recuerdan? O no, ¿sí se acuerdan, verdad? Que Jesús dijo, ay de ti, ay, y habló mucho de lo que es el sistema religioso. Los ayes más grandes que yo he escuchado de Dios es contra el pueblo religioso que teniendo todas las cosas para poder entender o para caminar y teniendo el privilegio de conocer al Señor, no han despertado y quieren andar como ellos quieren andar. Y esos son los ayes que yo veo, aparte de los ayes que le da también a los moradores de la tierra. Hay de los moradores de la tierra y del mar, que habla de lo que es el género, el ser humano que vive en su propio mundo, lejos de la realidad de Dios, sin conocer, sin querer, porque Dios quiere a todo el mundo. Tenemos que estar conscientes que Dios ama a todos, dice que amó tanto que dio su Hijo unigénito. O sea que estamos bien conscientes que Dios no tiene favoritismo ni hace acepción de personas, no hace eso. Pero sí sabemos que en Apocalipsis se resumen ciertas situaciones y no quiere decir que Apocalipsis va en un orden cronológico, no. Te explica lo que va a hacer y después entonces desglosa la cosa. Es lo que yo he visto, Apocalipsis es así. Entonces cuando habla de estos ayes, que ya hemos hablado del primer ay, el segundo ay, que el segundo ay realmente es todo contra Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Cuando se habla de Babilonia, aquí en tanto que se puede hablar en Isaías, como lo podemos encontrar nosotros en Apocalipsis, ya en Isaías, bueno, sí, todavía existía Babilonia, pero aquí en Apocalipsis no existía Babilonia ya. Más sin embargo, el Señor dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Pero no existía la ciudad de Babilonia. Ni tampoco trataron de reconstruirla Saddam Hussein y no pudo. O sea, no fue posible. Estuvo años en eso, pero ahí se quedó todo. Porque Dios no lo permitió, por las razones que Él quiso, porque es un tipo, es un ejemplo de lo que representa esa confusión religiosa que hay. Y eso representa Babilonia. Por esta razón, en ese segundo ay habla del fin de Babilonia, de cómo va a ser destruido completamente, que no va a quedar nada de su riqueza. Ustedes saben que era una de las maravillas del mundo, no quedó nada. O sea que todo esto está hablando el Señor de lo que es la confusión religiosa, y de eso tenemos que estar seguros que todo eso se va a acabar, porque tiene que levantarse un testimonio vivo de lo que es Dios, de lo que es el Señor. Y el Señor tiene que rescatarnos. El pueblo de Israel estuvo 70 años viviendo en Babilonia. Ahí estaba Daniel, Sadrán, Mesaya, Abednego. Tuvieron que vivir ahí porque el pueblo andaba en sus cosas y le dieron la espalda a Dios. Y entonces Dios dijo, bueno, pues te voy a tener que mandar a la confusión hasta que tú mismo clames de salir de la confusión. Por eso el Señor dice, salid de la confusión, pueblo mío. El Señor no va a hacer una varita mágica para terminar con la confusión, no. Tiene que haber deseo en nuestro corazón de no vivir en esa confusión. Y por eso salimos de esa confusión. Decimos, Señor, yo no quiero estar en eso. Y entonces ahí es donde el Señor actuó y sacó al pueblo después de 70 años. Mismo el Señor le puso en el corazón del rey ayudarles y devolverle todas las riquezas del templo para que regresaran otra vez a Jerusalén para reedificarla, porque se había destrozado todo, quemado. Los muros estaban quemados, todo se había destrozado. Y entonces el mismo Dios impulsó, o sea, le llevó a este rey a un deseo de que el pueblo de Israel volviera otra vez a Jerusalén. Yo creo que el único que puede causar eso es el Señor. Y así fue.
en la historia, ellos volvieron, ahí pueden leer ustedes en el libro de Esdras y Nehemías, cómo volvieron y empezaron a reedificar los muros y reedificaron el altar y el templo, etcétera, etcétera. Y todo eso fueron con el fin de que se volviera otra vez el pueblo a tomar visión, porque sin visión el pueblo ¿qué? Perece. No tenían visión, vivían para ellos. Eso habla de la confusión religiosa, porque la visión que Dios está haciendo realmente, que está poniendo en el pueblo, es que es la misma visión de Él. Y por esa razón es que porque queremos que se cumplan las cosas, que se cumplan. Y el Señor lo está trabajando. Pero ahí nosotros podemos verlo en Apocalipsis, por ejemplo, ahorita no lo vamos a leer, pero en Apocalipsis 18, ahí habla de toda la destrucción de Babilonia, que no va a quedar nada, ni su riqueza, ni nada, que no va a quedar de la confusión, nada. Va a quedar solamente el creyente, o sea, el pueblo de Dios que se levanta deseando que sea la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Y ese segundo ay, como estuvimos hablando en la otra clase, habla de esa actitud, pero también habla de cómo se levanta un pueblo, que lo vemos en el monte de Sión, aquellos 144,000 con el nombre del Padre, ¿no? En su frente, y están pues en un cántico de victoria tremendo. Lo encontramos en ese capítulo, creo que es el 12, el 14 de Apocalipsis. Y eso todo lo vemos en la visión que tiene Juan en la isla de Patmos. Él comienza a escuchar los tres ayes. Los tres ayes son los tres últimos ayes de lo que son el toque de trompeta. El toque de trompeta 5 viene un ay. El toque de trompeta 6 viene el segundo ay. Y en el toque de trompeta 7 viene el tercer ay, que es la culminación de todas las cosas. Ese es el tercer toque de trompeta con el tercer ay, que es donde el Señor trae la culminación, y ahí nosotros vamos a encontrar, son muy poquitos versículos en Apocalipsis, pero lo que dice aquí, en el tercer ay que está en Apocalipsis 11, verso del 15 al 19, dice, es el toque del séptimo ángel, la séptima trompeta, donde los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Ese es el tercer ay, donde resume todo. Ya después, de ahí en adelante, ya se desglosa la situación en Apocalipsis. Vaya, se va explicando cómo son los dos testigos, qué carácter va a tener lo que es ser un testigo fiel, porque el Señor es un testigo fiel, y por cuanto Él es un testigo fiel, nosotros somos un testigo fiel también. Un testigo fiel es uno que observa y ve lo que hace, lo que ocurre. Como Jesús, que vio todo, veía lo que el Padre le decía, entonces lo hacía. Lo que el Padre le decía que había que hacer, y entonces lo hacía. Él fue nombrado, uno de sus nombres propios es el testigo fiel. Entonces, este es el último ay, es la culminación de todas las cosas. Dice en el capítulo 12, versos 11 y 12, observen que hay otros ayes ahí, pero observen hacia dónde se está dirigiendo. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Yo veo que hay tres tipos de gente en todo Apocalipsis. Los moradores del cielo. Y muchos dicen, no, esos son los que han muerto. No, para Dios todos están vivos. Él no entiende esa terminología de muerto. No, para Él todos están vivos. Los moradores del cielo son todos aquellos que son parte del pueblo de Dios, estén en la presencia de Dios, que hayan perdido el cuerpo, o no estén en la presencia de Dios y tengan cuerpo todavía. Los que moran en el cielo, que andan en ese entendimiento. Los moradores de la tierra, está hablando de lo que es el sistema religioso que actúa, tiene las promesas, como los fariseos tenían las promesas, tenían los rollos de la ley, en la vestidura, el manto de oración, todo, pero estaban arraigados en la tierra y hacían todo para ser vistos. Dice, hacen largas oraciones para impresionar, hacen cosas para impresionar. Y el Señor que les dijo, sepulcros blanqueados son ustedes, muy limpios, muy blancos y muy limpios por fuera, pero por dentro llenos de podredumbre.
Eso es lo que son ustedes. Dije, y Señor, el único que pudo enfrentar al sistema religioso, a ese morador de la tierra que tiene todo para poder andar y ser parte de los moradores del cielo, es el pueblo religioso que actúa porque tiene una promesa, pero no vive conforme a la promesa, sino usa lo externo, la parte externa. Entonces el Señor está trabajando con nosotros en la parte más interna de nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y los moradores del mar son los que no conocen. No le dijo a Pedro, los haré pescadores de hombres. Son los que el Señor nos pesca y después nos vuelve ovejas. Fíjate, así, el Señor hace así y después nos convierte en ovejas, ¿no? Para poder escuchar la voz del pastor. Pero somos eso. En el capítulo 18 también, verso 10 de Apocalipsis, dice, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Está hablando de lo que es la destrucción, de lo que es toda confusión religiosa. Y después en el verso 16 dice, en ese mismo capítulo 18 de Apocalipsis, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Fíjense que tiene todas las características de ese pueblo de Dios. Están vestidos de lino fino, perlas, todo eso habla de, como dice, en los muros. Cada muro, cada puerta, que son 12, es una perla. Porque está hablando del trato de Dios. Una perla lleva mucho trato para convertirse en perla, en un grano de arena. Y ahí está hasta que se vuelve perla. Tiene un trato. Y entonces está vestida con todo eso, pero no es verdad. Es todo externo. Por eso los ayes de Dios son algo muy importante porque se cumplen. Como yo les digo, esas 3 ciudades maldecidas allá en Israel, Jesús las maldijo. Y no la maldijo así como nosotros entendemos lo que es maldición, solamente echó un ay sobre esa ciudad. Ay de ti, Corazín, Betsaida y Capernaum, y quedaron ruinas, nunca se ha podido edificar nada ahí. Babilonia igual. Bien, estos son los ayes. Yo quiero resumir estos ayes porque quiero llegar a este punto en el cual estamos nosotros. ¿Qué hacemos ahora? Sabemos que el Señor va a trabajar con un pueblo que se está levantando en lo largo y lo ancho de la tierra, con una visión definida, no una visión religiosa. Ya estamos hartos de visiones religiosas, de actuar porque así te dice que tienes que actuar, sino que tú tienes que dejar que el Espíritu de Dios en ti te muestre, te enseñe, te abra las dimensiones que tiene, tantas medidas que vemos nosotros. Aquí nosotros vemos y lo hemos leído todas aquellas dimensiones, pero el plan de Dios es que todos podamos llegar a la medida del Hijo del Hombre. Eso lo encontramos en Efesios 4, verso 13, que cuando nosotros descubrimos eso, dijimos, wow, ¿cómo vamos a hacer para llegar a eso? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Cuándo? Pues casi, ahorita hace 2000 años casi. Y aquí estamos nosotros, todavía no lo di ni por la cintura. Señor, ayúdanos. Como decía el pastor, nosotros, no, el traje nos queda grande. Nos queda muy grande. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Esta medida nos lleva a ser testigos de Él. Por eso habla de los 2 testigos, que esos testigos han dado su vida hasta la muerte y ahí están y mueren, pero resucitan. Está hablando de las promesas y la actitud que Dios tiene para un pueblo que verdaderamente se da para Él. Dice, para que habite Cristo por la fe, porque voy a entrar en el pueblo bien dispuesto y ahí quiero poner el video, ¿sí? Esta medida que el Señor nos está llevando a todos a conocerle a Él en toda su plenitud, porque todos conocemos al Señor. Desde que nacemos escuchamos el niñito Jesús. El Jesús que veíamos nosotros en las procesiones, como lo llevaban crucificado, después en una caja. Yo siempre vi eso. Siempre yo vi las procesiones. Yo me iba con mi abuela y me disparaba todas las procesiones, porque yo iba con mi abuela y yo respetaba eso. Y yo decía, wow, eso para mí que era verdad que estaba ahí, porque era una niña. Pero todas estas cosas, uno tenía un conocimiento tan vago de todas las cosas, pero no conocíamos lo que es el corazón de Dios.
conocíamos externamente muchas cosas, pero más nada. Pero Dios nos ha dado permiso para poder conocer todas las cosas exactamente como son. Entonces, no podemos desperdiciar ese tiempo tan tremendo que nos ha dado para conocerle a Él en todas las medidas que Él, pues, ha abierto completamente. Hay 4 medidas, y esas medidas que tienen que ser, podemos decir, una llenura total. Y nos está llevando a esto en este tiempo, sobre todo este tiempo que nos ha tocado vivir. El tiempo del apóstol Pablo, el apóstol Pablo decía, yo tengo que irme ya. Pero estoy pensando, estoy parafraseando, pero así es más o menos, que van a venir muchos y les van a cambiar mucho la forma de esta verdad. Y estaba preocupado. Dice, porque sé que van a venir muchos y van a cambiar el orden y se van a, pues, no van a llevar el orden que Dios quiere. Y así pasó, así pasó. 300 años después de que, bueno, 300 años, podemos decir, desde que comenzó otra vez el milenio, de que Jesús muere y resucita y pasa todo, en el año 300 fue cuando comenzó la destrucción total de todas las cosas, se robaron todos los rollos, se robaron todo, se los escondieron allá en Roma y ya nadie sabía nada de nada. Los judíos que tenían sus rollos o tenían su Torá o tenían cualquier escritura, bueno, pues ahí se mantenían ellos en su conocimiento, pero lo que es el mundo cristiano empezó a sufrir y sufrir persecución y fueron unidos a la forma de enseñanza católica romana y vino a ser la religión que imperó en ese tiempo por siglos y siglos y siglos, hasta no hace mucho, ¿verdad? Que no teníamos Biblia, teníamos que creer lo que nos contaban, lo que nos decían y no teníamos cómo respaldar eso. Entonces ahora el Señor pues ya abrió completamente, podemos decir, ese cielo lo abrió para que conociéramos. Por eso tenemos Biblia en todas las versiones habido y por haber. No sé cuántas versiones ya hay ya de la Biblia, que cuando no nos gusta mucho el versículo decimos, quiero que esté más claro todavía, buscamos otra versión y buscamos otra versión y después le decimos, Señor, revélame. Y entonces el Señor te muestra. Tenemos mucha ayuda, pero en medio de todo eso, todo lo que pasó al pueblo de Dios y sufrieron eso y pues eran muy ignorantes. Yo le preguntaba a veces a mi abuela, porque pues ella lo que conocía era tan poquito, yo le decía y le preguntaba cosas de Dios, pues no sabía qué decirme, nada más que me decía que Dios castigaba y que Dios que para acá y Dios para allá, y ese concepto que tenía de Dios, no tenía un concepto bueno, nada más que tenía un concepto bien ignorante, pero el Señor ya dice, pasó el tiempo de esa ignorancia. Pasó ese tiempo y entonces el Señor está levantando un pueblo, pero un pueblo que tenga la característica de ejército. Pero no le estoy hablando, por ejemplo, de ejército de salvación. Hay una religión que se llama ejército de salvación, que hay aquí, ¿verdad? Allá en Cuba también, todos se visten de soldados. Los líderes, sí, porque tienen un concepto de que son ejércitos, pero no es eso tampoco. No es eso. Es la actitud de defensa, la actitud de estar entendiendo el soldado, como dice, da su vida, ¿verdad? Me contaba mi hermano que estuvo en Vietnam, que cuando caía alguno de ellos tenían que arriesgar su vida, pero no lo podían dejar tirado ahí. Y ellos tenían que arriesgar su vida y tratar de llevarlo, por lo menos, a un lugar que estuviera, aunque ellos se estaban arriesgando su pellejo. Eso era parte del entrenamiento, tener conciencia de que tu compañero es tan importante como tú. O sea, vamos a ver ciertas cosas en este ejército de Dios que el Señor está levantando, en el cual pues nos está enseñando a conocer todos los planes que Dios tiene. Quiero leerle ese versículo un momentico antes de pasar el video. En Efesios 3, 17, 19, dice que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, podamos ser plenamente capacitados de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el plan. Ese es el plan. Que podamos conocer en todo eso. Pero cuando ya nosotros empezamos a entender todo esto, ya vamos teniendo la conciencia, pues se va abriendo un poquito más, ya sabemos cuál es la visión.
Pero muchos dicen, no, pero es que yo no estoy capacitado, yo no puedo hablar. Moisés le dijo a Dios, yo no puedo, yo soy tartamudo. Y ahí vamos a ver, Abraham le dijo, yo no puedo tener un hijo, mi mujer es estéril, yo estoy viejo. Todos ponían pero. En el ejército de Dios no existen pero. No existe. El ejército peor que hubo fue el de David. David, cuando se metió en la cueva de Adulán, fueron 400 hombres, que era lo peor que había, endeudados, amargados de espíritu, no servían 3 centavos. Y se fueron. Y de allí salió el mejor ejército de Israel. ¿Por qué? Dice, y David se hizo jefe de toda esa bola de gente que no servían para nada. Porque ¿cómo tú vas a trabajar con un atormentado de espíritu? No, uno que está todo allí dolido, que por todo se... No puedes. Pero más sin embargo, yo digo que esa comunión que tenía David con el Señor y esa paciencia que tenía y ese corazón que tenía de ser no solamente capitán, su corazón de servir a Dios con todo su corazón como él tenía, capacitó a ese ejército. Esos 400 hombres fueron transformados. De esos 400 hombres, 3 fueron súper valientes que daban su vida por David. 3 de ellos se destacaron, hicieron cosas increíbles, cosas que tú dices, wow, ¿cómo pudieron? Porque no veían su incapacidad. Y es lo que a veces he oído mucho del pueblo de Dios. Pero es que yo no puedo, porque me dijiste, yo no puedo, porque... Hermano, Dios no solamente nos está llamando a predicar, mucha gente cree que es solamente eso. No, que tú seas un testigo fiel, que tú puedas ser realmente un testigo fiel. En este tiempo, cada uno de nosotros vamos a ser abiertos, ¿no? A conocer al Señor en todas las facetas. Este privilegio no lo han tenido nuestros hermanos de hace 50, 60 años atrás, podemos decir. No han tenido ese privilegio. Se conformaron con ir hasta la iglesia. Bueno, pues sí. Muchos iban, se confesaban esto. Ay, qué bueno. Ay, que estoy bien en paz con Dios. Y con eso era conforme. Pero eso solamente Dios no quería eso. Pero no había capacidad todavía, no había entendimiento. Pero ahora sí lo tenemos. Y nadie puede decir, yo no puedo porque estoy viejo. No, hermano, si Dios hizo cantidad de cosas con viejos. No comenzó un ministerio con Moisés 80 años, hermano. 80 años es para estar en la playa cogiendo fresco y ahí descansando y no me moleste. Y ahí empezó un dolor de cabeza tremendo para Moisés. Y fueron 40 años de tremenda prueba y tremendos éxitos. Terminó brillando. Llegó el momento en que fue iluminado ese hombre lleno del Espíritu de Dios. Pero un ancianito, pero no perdió jamás ni el vigor de su fuerza ni la luz de sus ojos. Cuando murió a los 120 años, veía 20-20. Muchos creen, bueno, que me estoy poniendo viejo, tengo que perder los ojos, tengo que perder los dientes, tengo que perder... No, si estamos enfocados en eso, sí, ¿verdad? Estamos enfocados en eso que, bueno, ahora ya estoy llegando a tal edad, entonces ahora yo voy a pasar por este proceso. Ellos estaban así también. Pero ¿qué pasó cuando Dios le dijo, mira, prepárense porque ustedes van a ser mi ejército? Y es el video que les quiero mostrar. Está en inglés, pero no importa, le apago la luz. Y quiero que lo enfoquen también. בעלי צרכים מיוחדים, להתנדב בתקופה של 4 שנים לצבא. היו במסגרות של חינוך מיוחד, הרגישו תחושה של כישלון, ופתאום הם מגיעים לנקודת זמן שבגיל שכולם מתגייסים לצבא, והשערים שלהם סגורים, הם לא יכולים להתגייס. ובעצם הפרויקט הזה מאפשר להם להגיע לצבא, לתרום, לתת מעצמם, כמו כולם. אני מנקה קשיות לערכות מגן. אני מכינה סוללות, ואני גאה שאני פה. ממש גאה שאני פה.
חלק מאיתנו, הם נמצאים פה בתוך היחידה הזאת כחלק בלתי נפרד מכלל המשרתים. הם אוכלים איתנו בחדרי אוכל, הם עובדים איתנו בעבודות, תורמים לכל דבר ועניין בדיוק כמו כל חייל רגיל. קוראים לפרויקט הזה מגשימים חלום, אז זה לא רק חלום שלכם, זה גם חלום שלנו. חיבור בינם לבין החיילים ביחידה הוא חיבור שהערך הוא ערך מוסף גם לחיילים וגם להם. חיילים לומדים להכיר אותם, לאהוב אותם, לקבל את השונות שבהם ולהעריך את השונות שבהם. ולאט לאט הם הופכים להיות חלק בלתי נפרד מהיחידה, וביחידה מחכים כל יום שהם יגיעו. באים כל יום בבוקר, מתפזרים לעבודות שונות. אנחנו פה לוקחים את המחשבים ומפרקים אותם לחלקים. לעבוד פה זה הכי טוב שיכולתי לבקש. ואני שמחה שהם הגיעו, ואנחנו אוהבים אותם, וכיף לנו בחברתם. שמח לראות שמצליחים להביא צעירים עם מוגבלויות להתנדבות בצה"ל. גם ראוי מבחינה ביטחונית, גם ראוי מבחינה חינוכית, גם ראוי מבחינה חברתית. בהחלט יישר כוח לכל מי שמשתתף בזה. פרויקט גדולים במדים מתחיל אומנם בצבא, אבל הוא לא נגמר רק שם. נוכחנו לראות שהוא משמש מקפצה עבורם גם בהמשך להשתלבות טובה יותר בחברה, בקהילה ובשוק התעסוקה. עמותת יד לילד המיוחד אימצה את הפרויקט ופועלת להרחיב אותו בעזרת השם עבור עוד אלפי צעירים עם מוגבלויות מכל הארץ. חלק מהפרויקט זה טירונות שעוברים שבוע ימים, לחלקם זה פעם ראשונה שיוצאים מהבית ושצריכים להתמודד ולישון מחוץ לבית בבסיס של צה"ל. עושים טירונות ולמדים אותם על ערכי צה"ל, טיולים בארץ, הכרת הארץ, בעיקר שמירה על כבוד האדם, וזה מה שאנחנו עושים פה ביום יום. הדגל שלי הכי יפה בעולם. אנחנו הולכים עכשיו בשביל ישראל. א', אנחנו צריכים להיות גאים בזה, נכון? דבר שני, אני רוצה לראות את כל הכלים שלמדנו. את הערך הראשון, ואחריך כמוך. ואהבת לרעך כמוך. יפה? מסע כומתה, גדולים במדים יוצא לדרך! לא מאמינה שאני עושה את זה. זה גאווה לצאת, אז אני הולכת בזה עם ראש למעלה. חיכיתי למסע הזה, אני אזכור את זה לכל החיים. קשה להאמין, כאילו, בזמן הרגע הזה, ואני שמחה שהצלחנו. הפרויקט הזה הוא ברכה, הוא ממש מתנה בשביל הילדים האלה. זה גורם להם להרגיש שווים בין שווים. סוף סוף עשיתי את זה! Es primera vez que hacen eso. Es primera vez. סליחה, לעמוד במסלול הזה של שביל ישראל, שהיא תקבל היום כומתה. Están recibiendo su boina. אני חיכיתי 22 שנה לרגע הזה. והנה הרגע הזה הגיע. Esperó 22 años para poder tener eso. Ya son soldados ya. Qué tremendo, ¿verdad? Primera vez que se abre ese capítulo, no, podemos decir esa oportunidad de ser ejército, de pertenecer al ejército siendo handicap. Por eso decía, ahí ven, lo que pasa es que ellos tienen para poder graduarse, para tener esa boina, ellos tienen que caminar no sé cuántas cantidad de millas. Y en la última milla la familia se junta con ellos, por eso es que venía mamá,
En la última, pues se junta la familia con ellos, pero ellos tienen que caminar un montón de millas para llegar a Masada. Masada es el lugar donde ahí se mataron los judíos, 900 y pico por ahí, huyendo, o sea, de los romanos, y entonces ellos tienen que subir ahí, pero antes la familia entonces se junta con ellos y entonces ya ellos reciben su boina, ya son soldados. Y por eso dice, he soñado ver esto, he caminado y camino con la frente en alto, y son gente que están con defectos y todo, pero ¿es casualidad que está pasando eso ahora? No es casualidad. Pues sí, porque siempre han querido ser parte del ejército, porque ese era el deseo de todos los jóvenes, de ser parte para defender su tierra. Y entonces, a mí el Señor me mostró esto, porque esto está profetizado desde Éxodo. El mismo Dios lo profetizó. Y esta profecía pues se cumple. Así lo vemos en lo natural, pero lo estamos viendo en lo espiritual también. De ambos pueblos hizo uno. Y el Señor está haciendo esto en esta hora, que somos parte, tenemos conciencia que somos un ejército. Porque aquí lo dice, sé fiel soldado, Jesucristo. Y yo quiero leerles, está en Éxodo, vamos a leer aquí en Éxodo, que es la primera vez que aparece esta palabra aquí, Éxodo 7:4. Y esta profecía está dada por el mismo Dios. Y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. Y todavía no era ni ejército, era una bola de esclavos. Pero la visión de Dios es tan grande, es tan... Cuando dijo, y sacaré a mis ejércitos, estaban todavía en Egipto cuando trae la profecía el Señor y le dice a Moisés, yo voy a sacar mi ejército, los voy a sacar de Egipto. Y lo sacó con mano dura. Esto estamos viendo nosotros que se está cumpliendo en este tiempo como nunca. Dios no ve limitación en nosotros, hermanos, no lo veas tú. No te veas limitado de decir, yo no puedo, yo no tengo facilidad. Yo me recuerdo que había una hermana, pastora, una ancianita, allá en Cuba, que ella estuvo aquí una vez, aquí se pasó 7 días en mi casa. Y ella siempre estaba en una silla de ruedas porque ella tenía un problema físico. Pero esa mujer hacía flores, hacía cosas para poder echar para adelante la iglesia en Cuba. Y no solamente eso, ella se iba a los hospitales y alguien la llevaba porque ella no podía, en una silla de ruedas no era eléctrica ni nada. Pero ella ahí, nada la paraba esa mujer. Y yo la miraba, yo decía, pero con tanta limitación, qué tremenda esta mujer. No se veía ella impotente, no se veía ella... y yo decía, ¿qué espíritu tiene esta mujer? Y nos sorprendía a nosotros ver el espíritu que tenía esa mujer. Pero me di cuenta que todo eso era impulsado por el Espíritu Santo. Y ahora yo me recuerdo, estuvo en mi casa y nos hablaba y nunca se quejó de por qué era inválida. Iba donde sea. Bueno, por cierto, me recuerdo que quien la llevó para Miami después fue Osvaldo y Yoli. Le dieron un rayo hasta Miami. De ahí se fue para Cuba. Pero lo que quiero decir, hermano, ahí lo encontramos nosotros en Éxodo, cuando aparece por primera vez el Señor hablando de que va a tener un ejército. Cuando nosotros vemos que se desarrolla todo lo que se desarrolla en Génesis, Éxodo, Levítico, Dios saca su ejército, pero no aparece todavía Él como el Dios de los ejércitos. No aparece. ¿Saben cuándo aparece por primera vez? En Josué, cuando ya va a introducir la gente a la tierra prometida. Entonces, cuando empieza la mera guerra. Si nosotros estamos entendiendo que la tierra prometida es la vida en el Espíritu, lleno del Espíritu, necesitamos ser parte de un ejército para poder echar para adelante. Tenemos que entender eso. Por esta razón lo encontramos ahí en Josué 5:14. ¿Recuerdan? Josué era un joven, o bueno, ya en esto no estaba joven, por supuesto, pero había mucha limitación en él. Era temeroso, 3 veces le tuvo que decir el Señor, no temas ni desmayes, esfuérzate, sé valiente, no temas. 3 veces. Porque él se veía limitado para poder pasar al pueblo a tomar aquellas ciudades que estaban plagadas de enemigos. Habían 7 naciones fuertes que estaban bien pues capacitadas para la guerra y ellos no estaban capacitados para la guerra. El Señor les empezó a enseñar cómo, por las estrategias de Dios, porque Él es el Dios de las estrategias.
él empezó a enseñarle. Todo lo que tenían que hacer era ser obedientes a lo que Dios les mandaba hacer. Y lo primero que pasó es que apareció el príncipe del ejército de Jehová. Fíjense que no estaba Josué conociendo a este príncipe que creyó, le dijo, ¿tú eres de los nuestros o eres enemigo? Pues, no lo pudo identificar, porque hasta ese momento ellos tenían que enfrentar todos solos. O sea, dirigido por Moisés. Sabemos que Moisés era el líder, pero Moisés ya murió. Dios lo enterró y le pasó todo el llamado a Josué. Y le dijo, no temas, vas a echar para adelante, Dios te escogió a ti, y él se veía incapacitado. Y entonces vino el príncipe del ejército de Jehová y le dijo, no, yo estoy por ustedes, he venido como príncipe ahora. Pues ¿qué vas a ver? Que iba a venir el príncipe del ejército de Jehová y le dijo, no temas. Y estuvo ahí en medio de toda la guerra, porque todo el tiempo que ellos tomaron toda esa tierra, pues ellos descubrieron que, wow, Dios es el Dios de la estrategia, porque le decía cómo hacerlo y cómo poder vencer. A veces nosotros no sabemos cómo vencer situaciones, pero Dios sí sabe. Pero a veces nosotros no le consultamos al Señor, lo queremos hacer por nuestra forma o nuestra manera. Pero bueno, vamos a parar aquí. Solamente quería que fueran a tomar conciencia de esto. En 2 de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Recuerdan que al hermano Andrés le decimos soldado, porque siempre venía diciendo, yo soy soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso está en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios. El apóstol Pablo le dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. 2, versos 3 y 4. Cuando yo veo esto y me recuerdo el ejército de David, como les estaba diciendo antes, David no tenía un ejército, aunque David era guerrero. David era guerrero. El pueblo de Dios siempre ha sido guerrero, porque están rodeados de enemigos. Cuando un pueblo está rodeado de enemigos, o caen en manos de los enemigos, o se defienden. Y ellos han decidido defenderse. Yo creo que nosotros también, ¿verdad? Nosotros también vamos a defendernos también. Pero nosotros no tenemos que usar, como dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y todo espíritu. Podemos que estamos luchando con tanta cosa que está alrededor nuestro y tanta incredulidad que a veces nos envuelve de tal forma. Entonces, esa es la forma que estamos nosotros peleando ahora. No estamos peleando así, de cuerpo a cuerpo, en golpe, ni nada de eso, sino nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ahora, nosotros estamos viendo que el pueblo de Israel tiene conciencia que hay 200 millones de enemigos, ellos son 8 millones nada más. Y tienen alrededor 200 millones de enemigos. Entonces ellos tienen que estar preparados porque tienen conciencia que están rodeados. Pero nosotros a veces ni conciencia tenemos que estamos rodeados de enemigos. Y los enemigos a veces son los de la casa. ¿Verdad? A veces pasa así, porque son los que más nos duelen o nos debilitan o whatever. ¿Ves? Son los de la casa y a veces son los de la casa, nosotros mismos. Mira, nuestra mente se interpone muchas veces y nosotros mismos luchamos con nosotros mismos. Y eso es lo que el Señor nos quiere llevar a este punto. Todo el ejército que David, siendo un guerrero buenísimo, se quedó sin nada. Él era capitán del ejército de Dios, pero de buenas a primeras se tuvo que huir y salir. Perdió su posición a pesar de que tomó un renombre tremendo en el pueblo de Dios. Fue contra Goliat y pudo hacer cosas tremendas. ¿Pero qué pasó? Pues Saúl lo botó. Y él se tuvo que meter en una cueva, en otro lugar, con los filisteos, escondido por aquí, escondido por allá, tratando de ver cómo se mantenía vivo para que Dios cumpliera lo que iba a hacer con él, que lo iba a hacer rey de Israel. Pero mientras tanto él lo que hacía era que buscaba la forma de ver cómo se escapaba, porque él no quería matar ni al rey, ni quería hacer nada en contra de lo que es la voluntad de Dios. Entonces lo que hacía era humillarse, porque tener que huir delante de una persona es humillante. Y más siendo guerrero,
con hacer así con la espada. Uno que pudo acabar con un gigante no iba a acabar con Saúl. Y dice que el ejército era, y quiero que lo leamos ahí porque voy a terminar enseguidita, porque no me di cuenta ya de la hora. En 1 Samuel 22:2 dice, y todos los afligidos, los endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu, dice, David fue hecho jefe de ellos y fueron unos 400 hombres. Pero si tú te vas en 1 de Crónicas, capítulo 11, verso 10, dice, y llegaron a ser los valientes de David. Pasaron poquitos años, unos cuantos años pasaron, y llegaron a ser los valientes de David. Ningún ejército como el ejército de David. Crónicas 11, verso 10 en adelante. ¿Sí? Dice, y todos los días venía ayuda a David para hacer un gran ejército como ejército de Dios. Todos los días. Dice que cada día se iba añadiendo más y más gente porque era una honra ser parte del ejército de Dios. Así que ustedes como vieron en ese video, a mí me impactó ese video, como hasta lloraban porque al fin eran parte del ejército de Dios. Y a nosotros el Señor nos ha dicho, óyeme, ¿quieres ser parte de mi ejército? Déjame pensarlo porque estoy muy vieja y no, imagínate. Señores, yo tengo que ocuparme de esto. Sí ponemos muchos peros, ¿verdad? Ponemos muchos peros. Espérate, yo quiero ser parte de lo que tú quieres hacer en esta hora. Pero si tú te vas ahí después, vamos a ver 1 de Crónicas 12:22. Vamos a terminar ahí así, porque ya sé que el tiempo ya pasó. Vamos a ver, 1 de Crónicas 12:22. Quiero que lean ese versículo. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. ¿Sabes que eso es profético? Eso es profético. Y llegaron a ser tan tremendo. Fíjate que David tenía un ejército muy bueno, pero en esos el ejército tenía 3 destacados. Eran los super requete mejores. Podemos decir los Green Beret, como le llaman aquí de allá los héroes. Esos 3 una vez, David dijo, ay, cuánto quisiera tomar agua del pozo de Belén. Pero en Belén estaban los filisteos. Y los filisteos sí que era gente bien mala. Y esos 3 dijeron, no, tenemos nosotros que darle gusto a David. Vamos a riesgo de nuestra vida a buscarle agua del pozo de Belén. Y se fueron. ¿Cómo pudieron ellos escaparse? Es que eran tremendos estos valientes. Mira, cuando tú no tienes miedo a algo, no te pasa nada. Pero cuando tú haces las cosas con miedo, ya no sirve ya. Porque el temor pone lazo. El temor pone lazo. Y estos no tenían miedo a nada. Ellos una vez mataron como 3 leones. Uno de ellos mató 3 leones. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! Fueron y sacaron agua del pozo de Belén. Y fueron ahí. David... Venían contentos, David, te trajimos agua del pozo de Belén. Dice David, fueron ustedes a Belén a traer agua sabiendo que tantos filisteos hay ahí, pero ¿cómo es posible? David se indignó, dijo, no, yo no puedo tomarme esa agua a riesgo de la sangre y de la vida de ustedes. Y la botó. ¿Qué corazón la de David? Si yo no puedo hacer eso, ¿ustedes se han arriesgado su vida por mí? No, yo no merezco tomarme esa agua. Y la botó. Qué tremendo, ¿verdad? Vean a ese David como el Señor. ¿Ves? Todo eso está enfocando realmente lo que el Señor nos está mostrando, cómo es su carácter, cómo maneja Él las cosas. Cuando hacemos algo a riesgo de nuestra vida porque queremos servirle, el Señor le duele lo que tú tengas que pasar. El Señor le duele el riesgo que tú tienes que pasar. Para Él no pasa desapercibido tu riesgo. No importa la edad que tenga, las limitaciones que tenga, como vemos estos jóvenes, que no, muchos tienen que andar en muleta, otros hasta en silla de ruedas, otros no, pues andan así todo mal, pero quieren ser algo para Dios, quieren ser algo. Y el Señor ha abierto ese capítulo tan tremendo para enseñarnos a nosotros que sí se puede. Así que no quiero oír a nadie diciendo, pues yo no puedo. Cuando Paul Yonggi Cho dijo, yo quiero
pues yo quiero dirigir esta iglesia, pero le había dado un infarto y estaba muy mal y no tenía fuerza y tenía casi toda la iglesia, eran puras mujeres y muchas viejitas y que no sabían ni leer ni escribir. Dice, ¿qué hago yo con tanta gente aquí? Así que el Señor dijo, ponlas a orar. Esas viejitas se pusieron a orar y aquel lugar fue de bendición por la actitud de esas mujeres limitadas, por la oración que ellos oraban día y noche, que Señor, sé por Corea, levanta Corea. Mira cómo levantó realmente, que hemos visto nosotros de concierto de ese grupo que vino de Corea, un grupo tremendo. Hasta nosotros nos deleitamos en eso. Bueno, vamos a parar ahí, pero recuerdan ustedes que en Lucas 14:13, el Señor le dijo algo proféticamente también. Hermano, todas las escrituras están llenas de profecía. Yo me he quedado sorprendido de ver eso. Lucas 14:13. Dice, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Da sin esperar compensación. Tú da. ¿Estás limitada? No importa, Señor. Dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Nosotros estamos dispuestos en ese ejército. Todo eso está en la profecía escrito. Y nosotros pues le damos gracias al Señor porque nos ha llamado a, no importa la edad, no importa la incapacidad que tengamos, vamos a ser fieles, ¿verdad? Escuchar lo que el Señor nos está trayendo y nos está diciendo y qué tenemos que hacer y cómo tenemos que manifestar esta gloria tan grande que no sabemos nosotros, no cabe en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora que estamos, Señor, aprendiendo y conociendo que es tu tiempo. Es tu tiempo y es el tiempo en el cual todos son útiles, todos son importantes, Señor. En tu reino no hay desperdicio, todos son importantes. Y te damos gracias porque estamos entendiendo esto. Ayúdanos, Señor, a entender aún día a día todas estas cosas que estaban tan guardadas, Señor, pero tú las tenías preparadas para este tiempo. Yo te doy gracias y yo bendigo a mis hermanos que están lejos, mis hermanos aquí también, y todos aquellos, Señor, que están escuchando todo este compartir realmente tan sencillo que tú estás trayendo, que es las profecías tuyas que se están cumpliendo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.